En el corazón de un pueblo pequeño en Guanajuato, la vida parecía avanzar con la calma propia de quienes se conocen todos y rara vez esperan sorpresas. Sin embargo, para Ernesto, un joven de apenas 23 años, aquella serenidad estaba manchada por un dolor que se resistía a desaparecer: la repentina muerte de su padre, don Julián, a causa de un infarto fulminante. La noticia había caído sobre la familia como un rayo en medio de un cielo despejado, dejando un vacío que todavía se sentía en cada rincón de la casa. Doña Carmen, su madre, intentaba mantener la compostura, dedicándose a la costura desde la sala, con la máquina de coser resonando como un eco constante que disfrazaba sus silencios. Lucía, la hermana menor de Ernesto, de 17 años, buscaba refugio entre libros y cuadernos, soñando con dejar el pueblo para estudiar en la Universidad de León. La rutina seguía su curso, pero las miradas perdidas y los suspiros interrumpidos delataban que la herida seguía abierta. La ferretería que había pertenecido a don Julián pasó a manos de Ernesto, quien de pronto se encontró obligado a madurar a pasos forzados. Abría la tienda cada mañana, atendía a los clientes y sonreía como si todo estuviera en orden, aunque por dentro cargaba un peso insoportable. En las conversaciones con los vecinos, todos recordaban a su padre como un hombre trabajador, respetado y querido, lo que aumentaba todavía más la nostalgia. En ocasiones, Ernesto sentía que hasta los clientes buscaban en él los gestos y la presencia del padre ausente. Las noches se convirtieron en momentos de encuentro familiar bajo el cielo despejado. Se reunían en el patio trasero, contemplando las estrellas mientras hablaban de don Julián, recordando sus historias de pesca, las anécdotas de trabajo en el campo o los consejos que siempre daba con voz firme y mirada serena. Era su manera de no permitir que la memoria se desvaneciera. Sin embargo, aunque intentaban sonreír, la tristeza terminaba filtrándose entre palabras y silencios. Ernesto, en particular, sentía que la casa le recordaba constantemente a su padre. Cada herramienta en la tienda, cada fotografía en la pared, incluso los aromas familiares de la cocina parecían estar impregnados de su presencia. Había momentos en los que llegaba a imaginar que lo escuchaba caminando por el pasillo o acomodando las llaves en el mostrador como solía hacerlo. Y aunque trataba de convencerse de que era solo el peso de la ausencia, una sensación diferente comenzaba a crecer: la impresión de que su padre todavía estaba allí, cuidándolos de alguna forma. Ese ambiente de calma aparente, mezclado con un dolor profundo, preparaba el terreno para algo inesperado. Lo que para muchos habría quedado en el terreno de la memoria y la nostalgia, para Ernesto pronto se transformaría en una experiencia inquietante y difícil de explicar. Antes de que todo sucediera, nadie en la familia podía imaginar lo que estaba por venir. Pero aquella primera señal llegaría pronto, y lo haría en la noche más común y silenciosa de todas. Si eres amante de historias como esta, suscríbete, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios cuál ha sido tu peor experiencia en la vida. La rutina de esa familia parecía inquebrantable. Doña Carmen recogía la cocina después de la cena. Lucía estudiaba en su cuarto con los audífonos puestos y Ernesto, cansado de atender todo el día la ferretería, se dejaba caer en la cama buscando descanso. Nada indicaba que esa noche pudiera ser distinta. Sin embargo, cuando el silencio llenó la casa, ocurrió algo que cambiaría para siempre su manera de percibir la realidad. Ernesto estaba a punto de dormirse cuando un murmullo tenue rozó su oído. Al principio creyó que era el viento colándose por las rendijas de la ventana, un sonido normal de cualquier madrugada. Pero aquel susurro no se disolvió en el aire. Se fue tornando más claro, más cercano, hasta que pudo distinguir con nitidez su nombre. Era la voz de su padre.
Se incorporó de golpe, con la piel erizada y el corazón golpeándole el pecho. Miró alrededor, intentando encontrar un origen lógico. La habitación estaba en penumbras, todo en su lugar, nada fuera de lo común. Aún así, la sensación de que alguien lo llamaba permanecía flotando en el aire. Con pasos temblorosos, salió de su cuarto y fue hacia la cocina. Allí encontró a su madre en calma, enjuagando platos con gesto distraído. Le preguntó si había escuchado algo, pero ella sonrió suavemente y le respondió que solo serían imaginaciones provocadas por el cansancio. Intranquilo, Ernesto caminó hacia el cuarto de Lucía y tocó la puerta. Su hermana levantó la mirada del cuaderno con gesto confundido, los audífonos todavía puestos, sin entender su nerviosismo. Tampoco ella había escuchado nada. Incluso bromeó con que necesitaba unas vacaciones. Ernesto quiso creerles, pero al volver a su habitación comprendió que no se trataba de un simple capricho de su mente. El susurro regresó, esta vez más insistente, más cargado de intención. No era un recuerdo ni un eco. La voz de su padre lo llamaba directamente, con esa firmeza que siempre lo había caracterizado. Ernesto se sentó en la cama, con las manos en la cabeza, tratando de comprender. Su respiración se volvió agitada y cada latido le martillaba las sienes. La mente buscaba una explicación racional, pero ninguna encajaba. Era un sueño, un truco del cansancio, o su padre realmente intentaba comunicarse. El miedo se mezclaba con una extraña sensación de protección. El reloj marcaba casi la medianoche cuando la voz volvió a escucharse, pero esta vez con un matiz distinto. Ya no era solo su nombre, sino una advertencia breve, apenas un hilo de aire que heló la habitación. «Ten cuidado, algo no está bien». Esa frase lo dejó paralizado, consciente de que estaba frente a algo imposible de ignorar. Aquella noche no consiguió cerrar los ojos. Permaneció despierto, alerta, recordando cada palabra. El amanecer lo encontró exhausto, con la mente cargada de preguntas sin respuesta. No sabía si debía contarlo de nuevo o callar, pero algo dentro de él le decía que aquella era apenas la primera señal. Lo que Ernesto no sospechaba era que esos susurros no se detendrían, y que cada advertencia lo acercaría más a descubrir un peligro real que acechaba a su familia. Por eso, no te muevas. Lo que viene después te hará cuestionar lo que creías imposible y te mantendrá expectante hasta el final. El sol salió aquella mañana, pero para Ernesto no hubo descanso. Había pasado la noche entera en vela, repasando una y otra vez la advertencia que escuchó con tanta claridad. Caminó hasta la ferretería con paso inseguro, abriendo la puerta como lo hacía siempre, pero con una sensación de que todo podía torcerse en cualquier momento. Atendió a los primeros clientes, acomodó herramientas, sonrió a los vecinos, aunque por dentro no dejaba de preguntarse si lo que había escuchado era un sueño o una advertencia real. La rutina del día le ofrecía un respiro, pero al regresar a casa, cuando el silencio volvió a envolverlo, la tensión regresó. Esa noche decidió no dormir de inmediato. Encendió la televisión con el volumen bajo, buscando un ruido de compañía. El zumbido del aparato llenaba la sala, mientras él permanecía sentado en el sofá, con la mirada fija, como si esperara algo inevitable. Y entonces lo escuchó de nuevo. El murmullo se formó en la penumbra, al principio tenue, casi imperceptible, hasta volverse inequívoco. La voz de su padre, esa voz que conocía mejor que ninguna otra, emergió cargada de firmeza. Esta vez no se limitó a llamarlo ni a advertir algo difuso. Con palabras claras, como si estuviera de pie junto a él, dijo: «No vayas mañana a trabajar, quédate en casa». El miedo lo golpeó de lleno. Ernesto se quedó inmóvil, con la boca seca y la respiración entrecortada. ¿Cómo podía ser posible? ¿Por qué alguien que ya no estaba insistía en que evitara la tienda?
El recuerdo de su padre, siempre tan responsable y dedicado, hacía que la orden resultara todavía más inquietante. Aquello no era un simple consuelo de su imaginación, era una instrucción directa. Cuando amaneció, Ernesto tomó la decisión de obedecer, se levantó temprano, llamó por teléfono a uno de sus empleados de confianza y le pidió que atendiera la ferretería por el día. Fingió estar enfermo, aunque la verdad era mucho más difícil de explicar. Su madre notó que estaba extraño, pero él prefirió callar. Lucía lo miraba con curiosidad, sin comprender por qué alguien tan responsable había decidido quedarse en casa de repente. El día transcurrió con calma. El reloj avanzaba sin incidentes, y a medida que pasaban las horas, Ernesto comenzó a pensar que tal vez había exagerado, que quizá todo era producto del cansancio acumulado. Pero la sensación de vacío no desaparecía. Había algo oculto, algo que todavía no comprendía. Cuando llegó la noche, volvió a sentarse en la sala convencido de que si la voz aparecía otra vez, tendría que escuchar con atención. Y no se equivocó. Apenas el reloj marcó la medianoche, el aire de la casa se volvió más denso y el susurro regresó, esta vez con mayor urgencia. Ernesto supo entonces que lo que había empezado como un simple murmullo estaba por transformarse en una cadena de advertencias imposibles de ignorar. La tensión apenas comenzaba a crecer, y lo que esa voz revelaría después pondría en riesgo la tranquilidad de todos los que dormían bajo aquel techo. El ambiente en la casa se había vuelto más pesado desde que Ernesto decidió quedarse en casa. No era solo el cansancio acumulado, ni la tristeza que cargaban todos desde la muerte de don Julián. Había algo distinto, una tensión invisible que parecía recorrer las paredes. Esa noche, mientras doña Carmen cocinaba en silencio y Lucía repasaba apuntes en su cuarto, Ernesto se mantuvo atento, como si esperara de nuevo el murmullo que lo había desvelado tantas veces. El reloj avanzaba con lentitud, y cuando la medianoche se acercaba, el aire en la sala se enfrió de manera súbita. Ernesto se estremeció antes incluso de escucharla. La voz llegó más clara que nunca, firme, urgente, con ese tono que tantas veces había marcado su infancia. «Cierren todas las puertas y ventanas, no dejen entrar a nadie». Se levantó de inmediato, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Corrió hacia la cocina, donde su madre lo miró sorprendida al verlo tan alterado. «Mamá, hay que cerrar todo ahora mismo», dijo con una seriedad que no admitía discusión. Doña Carmen dudó por un instante, pero al ver el pánico en los ojos de su hijo, no preguntó nada. Lo siguió mientras revisaban cada cerradura, asegurándose de que no quedara ni un resquicio abierto. Luego fueron por Lucía, que apenas entendía lo que pasaba. Con un gesto serio, Ernesto le pidió que colaborara. Entre los tres bajaron ventanas, aseguraron rejas y empujaron las puertas hasta oír el sonido metálico de los cerrojos. Cada clic de las cerraduras retumbaba en el silencio como un eco de protección y de miedo al mismo tiempo. Cuando terminaron, la familia se reunió en la sala. Nadie decía nada, pero todos podían sentir que esa medida no era un capricho. Afuera, el pueblo seguía en calma, sin ruidos extraños, como si nada ocurriera. Y aún así, dentro de la casa el aire se había vuelto denso, cargado de una tensión que no necesitaba explicación. Doña Carmen intentó romper el silencio con una frase: «Tu padre siempre nos cuidó, quizá todavía lo hace». Ernesto no respondió. No quería asustar más a su madre ni a su hermana, pero sabía que aquello era más que nostalgia. Esa voz insistente lo estaba guiando hacia algo que todavía no podía comprender. El tiempo pasó lentamente. Sentados en la sala, trataban de conversar sobre cualquier cosa para calmar los nervios, pero cada ruido proveniente del exterior les hacía contener la respiración.
El crujido de una rama, el ladrido distante de un perro, incluso el roce del viento contra las ventanas parecía anticipar algo inminente. Ernesto no podía apartar de la cabeza las palabras escuchadas minutos antes. No era un consejo vago, no era un recuerdo disfrazado de ilusión. Era una advertencia clara, no dejar entrar a nadie. Y mientras repasaba cada detalle, con la mirada fija en la puerta principal, una sensación extraña se apoderó de él. Algo o alguien ya rondaba cerca de la casa. El silencio fue interrumpido de repente por un sonido metálico en la entrada, como si una mano desconocida estuviera manipulando la cerradura desde afuera. El sonido en la entrada fue tan claro que ninguno de los tres pudo fingir que se trataba del viento. Ernesto se levantó despacio, con el corazón golpeándole en el pecho. Se acercó a la puerta con pasos medidos, evitando hacer ruido, y pegó el ojo al pequeño vidrio redondo. Afuera, solo oscuridad. Ni una silueta, ni un movimiento que delatara a alguien. Y sin embargo, el chirrido metálico volvió a escucharse, como si alguien insistiera en forzar la cerradura con paciencia y calma. Doña Carmen se llevó una mano al pecho, conteniendo la respiración. Lucía se acercó a su hermano, con los ojos abiertos de par en par, buscando una explicación que él no podía darle. Fue en ese instante cuando Ernesto escuchó otra vez la voz de su padre. Esa voz que no había dejado de resonar en su cabeza desde hacía días. Ellos están cerca, no abras. Un escalofrío recorrió su espalda. Tomó el teléfono de la mesa y con las manos temblorosas marcó el número de la policía. Apenas logró explicar en voz baja que alguien rondaba la casa y que necesitaban ayuda urgente. El operador prometió enviar una patrulla, pero Ernesto sabía que cada minuto sería eterno. El sonido en la puerta se detuvo, pero casi de inmediato se escucharon pasos rodeando la vivienda. Primero suaves, casi disimulados, después más firmes, como si quienquiera que estuviera afuera estuviera revisando cada acceso. Ernesto apagó la televisión, dejando la sala en completo silencio. Cada crujido de la madera, cada suspiro contenido se volvía más evidente. Los tres permanecieron juntos en la sala, escuchando cómo los pasos se alejaban hacia el patio trasero. El silencio posterior fue todavía más inquietante. Parecía como si el intruso supiera que estaban ahí, aguardando, y jugara con la tensión que se acumulaba en el ambiente. Lucía, con voz casi inaudible, preguntó: ¿y si intentan entrar por atrás? Ernesto la mandó a guardar silencio con un gesto rápido, temiendo que hasta un susurro pudiera delatarlos. El tiempo se estiró. Doña Carmen apretaba entre sus dedos un rosario viejo que había quedado sobre la mesa, cerrando los ojos con fuerza. Ernesto, con la mirada fija en la puerta, repasaba mentalmente las palabras de su padre. No abras. Esa frase le daba fuerzas, aunque también aumentaba el terror. Finalmente, las luces rojas y azules comenzaron a reflejarse en las ventanas. El ulular de la sirena se acercó y Ernesto soltó un aire que no sabía que estaba conteniendo. Cuando la policía llegó, revisaron todo el perímetro. Encontraron marcas recientes en la cerradura y huellas en el patio trasero, pero ninguna señal del intruso. Era como si se hubiera esfumado apenas escuchó las sirenas. Los agentes recomendaron mantener las puertas cerradas y estar atentos, asegurando que probablemente se trataba de alguien intentando robar. Pero Ernesto, su madre y su hermana sabían que había algo más. El miedo no desapareció con la patrulla, al contrario se hizo más profundo, y esa noche, mientras intentaban dormir, Ernesto comprendió que aquello solo era el comienzo, porque el peligro, lejos de irse, estaba cada vez más cerca de entrar en sus vidas. La patrulla se había marchado y con ella, en teoría, debía llegar la tranquilidad. Sin embargo, dentro de la casa, la sensación era la contraria. Un silencio demasiado denso, como si los muros estuvieran esperando un nuevo golpe del destino. Ernesto decidió que aquella noche
Apagarían todas las luces para no llamar la atención. Doña Carmen aceptó sin discutir y Lucía se refugió en el sofá con una manta, buscando seguridad en la cercanía de los suyos. La oscuridad convirtió el interior de la vivienda en un refugio extraño. Solo el parpadeo lejano de un foco de la calle se colaba por la ventana, dibujando sombras que se alargaban y contraían con cada soplo de viento. El tic-tac del reloj de pared parecía más fuerte, marcando cada segundo como una cuenta regresiva. Ernesto se mantenía sentado con los ojos clavados en la puerta principal. Su respiración era pesada y cada cierto tiempo se levantaba para asegurarse de que los cerrojos seguían firmes. Doña Carmen trataba de disimular el temblor de sus manos, acariciando el rosario que no había soltado desde la noche anterior. Lucía, en cambio, miraba fijamente hacia la ventana del patio, convencida de que en cualquier momento algo se movería del otro lado. Las horas avanzaban lentas, hasta que pasada la medianoche, un ruido interrumpió la quietud. Primero fue un roce suave en la puerta trasera, como si alguien hubiera pasado la palma de la mano sobre la madera. Luego vinieron pasos, esta vez más claros, rodeando la casa con lentitud. Ernesto hizo un gesto para que nadie hablara. La tensión subió de inmediato y hasta el aire parecía haberse detenido. El sonido continuó, pisadas cuidadosas, el crujido de la grava del jardín, un susurro apenas audible que se perdió en la oscuridad. De pronto, algo raspó con fuerza la ventana de la cocina, un chillido agudo que recorrió sus espinas dorsales. Lucía se llevó una mano a la boca para no gritar y doña Carmen cerró los ojos con fuerza, murmurando plegarias ahogadas. Ernesto sintió un sudor frío resbalándole por la espalda. Recordó las palabras de su padre con la misma claridad que si lo tuviera a su lado. No bajen la guardia. Esa voz interior le advertía que lo peor aún estaba por llegar. El tiempo se convirtió en un enemigo. Los ruidos iban y venían, como si alguien, o más de uno, estuviera probando los límites de la casa buscando la forma de entrar. Ernesto sostuvo el bastón de madera que había dejado preparado junto al sillón. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, preparado para moverse en cualquier momento. De pronto, un estruendo sacudió la casa. Fue un estallido seco, de vidrio rompiéndose en 1000 pedazos. La cocina había cedido. El invasor ya no estaba afuera, había logrado entrar. El sonido del vidrio al romperse fue tan violento que Lucía gritó sin poder contenerse. Ernesto reaccionó de inmediato. Tomó el bastón de madera que había dejado junto al sillón y corrió hacia la cocina, con el corazón latiéndole tan fuerte que cada golpe parecía un tambor en los oídos. Doña Carmen lo siguió, sujetando un cuchillo de cocina con la mano temblorosa, mientras Lucía, sin saber qué hacer, se aferró a una linterna apagada como si fuera su única arma. La cocina estaba sumida en la penumbra. Los fragmentos de cristal brillaban en el suelo, reflejando la escasa luz de la calle. Entre las sombras, una figura encapuchada ya había atravesado la ventana rota. El intruso se giró al escuchar los pasos y por un instante todo quedó suspendido. El desconocido frente a la familia, el aire cargado de miedo y el silencio roto únicamente por el goteo del agua del fregadero. Ernesto levantó el bastón, pero sus manos sudaban y el peso le parecía insoportable. El encapuchado dio un paso al frente, seguro, como si supiera exactamente lo que buscaba. Fue entonces cuando la voz del padre resonó en su mente con una claridad brutal. «Protégelas». Ese susurro interno que parecía salir de las paredes mismas lo sacudió y le dio la fuerza que le faltaba. Doña Carmen, con un coraje inesperado, lanzó un grito que retumbó en toda la casa. No era un simple alarido, era una orden cargada de desesperación. «¡Sal de aquí ahora!».
El intruso se detuvo por una fracción de segundo, sorprendido. Ese instante fue suficiente para que Ernesto avanzara y descargara el bastón con toda la fuerza de su cuerpo. El golpe resonó como un trueno en la cocina. El hombre cayó de rodillas, aturdido, soltando un quejido ronco. Ernesto no esperó a que se recuperara. Con un movimiento rápido, lo empujó al suelo, presionando con todo su peso. Lucía, temblando, encendió la linterna y apuntó hacia el rostro del desconocido. La luz reveló unos ojos desorbitados, llenos de rabia, y un aliento pesado que olía a alcohol. Doña Carmen dejó el cuchillo sobre la mesa y buscó unas cuerdas que guardaba en un cajón, restos de materiales de costura. Con manos firmes, ayudó a su hijo a atar al intruso, asegurando muñecas y tobillos. El hombre forcejeaba, murmurando insultos entre dientes, pero estaba demasiado mareado para liberarse. El silencio regresó, aunque ahora cargado de un temblor extraño. La cocina era un campo de batalla improvisado, cristales en el suelo, muebles desplazados y 3 personas respirando agitadas mientras observaban al enemigo reducido frente a ellos. Ernesto tomó aire, sin soltar el bastón, y miró a su madre y a su hermana. Sabía que aquello no había terminado. La patrulla debía llegar pronto, pero cada segundo se sentía como una eternidad. Y mientras esperaba, escuchó otra vez ese murmullo que le heló la sangre. No te confíes todavía. El intruso permanecía inmovilizado en el suelo, respirando con dificultad, mientras la cuerda improvisada apretaba sus muñecas. Ernesto no soltaba el bastón. Cada vez que el hombre intentaba moverse, lo presionaba contra su cuerpo para mantenerlo quieto. Doña Carmen sostenía el cuchillo de nuevo, firme, sin apartar la vista de aquel desconocido. Lucía se había refugiado en un rincón de la cocina, con la linterna todavía encendida, temblando de pies a cabeza. Los minutos pasaban lentos, como si el tiempo se hubiera estirado a propósito para ponerlos a prueba. Afuera, el silencio del pueblo era tan absoluto que hasta el crujido del techo parecía un estrépito. Ernesto escuchaba su propia respiración, entrecortada, mezclada con el jadeo del hombre atado en el piso. El olor del alcohol y del sudor impregnaba el ambiente, intensificando el asco y el miedo. El intruso intentó hablar, murmurando palabras incoherentes, insultos y amenazas. Doña Carmen le ordenó callar con una firmeza que sorprendió a todos, incluida a ella misma. Sus manos no dejaron de temblar, pero su mirada estaba clavada en él, como si en ese momento se hubiera convertido en la guardiana de su hogar. Los segundos se convirtieron en eternidades. Ernesto miraba el reloj de pared, esperando escuchar la sirena que prometiera la llegada de ayuda. La tensión en sus músculos era insoportable. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que no podía bajar la guardia. Fue entonces cuando otra vez la voz de su padre resonó, baja, susurrante, como un eco en lo más profundo de su mente. Resiste, ya casi. Finalmente, el ulular de una patrulla rompió la quietud. Las luces rojas y azules comenzaron a iluminar la ventana rota, y Ernesto sintió un alivio tan intenso que casi se derrumbó. 2 agentes entraron a la casa con las armas en alto, observando la escena. El encapuchado atado, la familia exhausta y la cocina convertida en un caos. Los oficiales revisaron al intruso y lo identificaron de inmediato. Se trataba de un delincuente buscado en la región, responsable de varios robos violentos en casas y negocios. La sorpresa en sus rostros era evidente. Habían esperado encontrar a una familia aterrorizada, no a una que había logrado someter al hombre por sí sola. Mientras se lo llevaban esposado, uno de los policías se acercó a Ernesto y le dijo en voz baja que habían tenido suerte, que ese sujeto solía atacar con brutalidad. Ernesto asintió, pero por dentro sabía que aquello no había sido suerte, había sido la advertencia de su padre. Esa voz que no lo había dejado en paz durante noches.
Cuando la patrulla desapareció en la distancia, el silencio volvió a la casa. Pero no era el mismo silencio de antes. Ahora estaba cargado de una certeza incómoda. Aquello no había terminado. Ernesto lo sintió en la piel, como una corriente eléctrica que no lo dejaba relajarse. Y esa sensación se confirmó en cuanto escuchó, en lo profundo de su mente, un último susurro que lo hizo contener la respiración. El peligro aún no se ha ido. La noticia del asalto frustrado se extendió por el pueblo con la velocidad de un incendio en pastizal seco. A la mañana siguiente, mientras Ernesto abría la ferretería, los vecinos comenzaron a acercarse con curiosidad y asombro. Todos querían escuchar cómo había sucedido, cómo él, su madre y su hermana habían logrado contener a un delincuente que durante semanas había sembrado temor en la región. Algunos lo felicitaban con palmadas en la espalda, otros murmuraban con incredulidad. Sin embargo, detrás de cada palabra de apoyo se escondía un aire de miedo compartido. Si alguien tan peligroso había rondado esa casa, cualquiera en el pueblo podía ser la siguiente víctima. Ernesto respondía con frases cortas, intentando mantener la calma, aunque por dentro no dejaba de repasar una y otra vez la escena de la cocina, el vidrio estallando, el rostro encapuchado iluminado por la linterna. Doña Carmen, por su parte, evitaba salir. Se quedaba cosiendo desde temprano, pero su aguja avanzaba torpe, incapaz de seguir el ritmo de siempre. Cada ruido en la calle la hacía levantar la cabeza con nerviosismo. Lucía intentaba continuar con sus estudios, pero el recuerdo de esa noche la perseguía. Había momentos en los que, sin darse cuenta, se quedaba observando las ventanas, como si esperara ver otra silueta en la oscuridad. Al caer la tarde, la familia se reunía en el patio como lo habían hecho siempre después de perder a don Julián. Bajo el cielo estrellado, hablaban en voz baja, buscando consuelo en la costumbre. Sin embargo, esta vez el silencio tenía otro peso. Ernesto lo sentía en la piel. La presencia de su padre seguía allí, acompañándolos de un modo que desafiaba toda explicación lógica. El joven recordaba con nitidez cada advertencia recibida. No podía atribuirlo al cansancio ni a la imaginación. Algo más fuerte lo había guiado, lo había obligado a tomar decisiones que salvaron sus vidas. Y aunque agradecía esa protección, también lo angustiaba la sensación de que aquello no había terminado. En la ferretería, mientras atendía clientes, a menudo se descubría observando la puerta, esperando que en cualquier momento alguien extraño entrara con malas intenciones. Los objetos más simples, un martillo sobre el mostrador, un candado en la estantería, le recordaban lo fácil que era romper la seguridad de un hogar. Las noches no eran diferentes. Aunque el invasor había sido detenido, Ernesto mantenía la costumbre de revisar cerraduras y ventanas una y otra vez. No se trataba de paranoia, era la certeza de que el peligro podía regresar. Y en el silencio posterior, cuando el pueblo dormía, los tres permanecían en la sala, intercambiando miradas cargadas de preguntas que nadie se atrevía a pronunciar. Fue durante una de esas noches, con la calma aparente del patio envolviéndolos, cuando Ernesto volvió a sentirlo. Ese murmullo suave, apenas un roce en el oído, que parecía venir de todas partes y de ninguna. La voz de su padre, más tenue esta vez, pero igualmente clara. No decía mucho, solo una frase cargada de advertencia. No se confíen. La vida parecía retomar un cauce normal, aunque en el interior de la familia nada era igual. El pueblo seguía comentando lo ocurrido, como si se tratara de una anécdota extraordinaria que todos querían repetir. Sin embargo, para Ernesto, doña Carmen y Lucía, cada palabra de los vecinos era un recordatorio de que lo vivido había sido demasiado real para reducirlo a un simple relato de sobremesa. Las noches en el patio se convirtieron en una costumbre inevitable.
Bajo el cielo despejado, los tres buscaban calma observando las estrellas, intentando reencontrar en ellas el rostro ausente de don Julián. El aire fresco de Guanajuato traía consigo una paz engañosa, una tranquilidad que nunca terminaba de asentarse. Ernesto escuchaba cada sonido con atención, desde el canto lejano de un grillo hasta el crujido de una rama. La experiencia lo había cambiado para siempre. Ya no podía entregarse al descanso como antes. Lucía, más sensible, aseguraba sentir un calor en el pecho cada vez que mencionaban a su padre, como si un abrazo invisible la envolviera en los momentos de mayor angustia. Doña Carmen, aunque no lo confesaba en voz alta, compartía esa misma sensación. Sonreía con lágrimas contenidas cuando hablaban de él, convencida de que seguía allí, cuidándolos en silencio. Una noche, mientras conversaban sobre el futuro de Lucía y sobre la ferretería, ocurrió lo que Ernesto nunca olvidaría. Entre el murmullo de las hojas y el silencio del pueblo dormido, la voz regresó. No fue un grito ni una advertencia urgente como antes. Fue un susurro suave, casi un aliento cálido que acarició su oído con una ternura inconfundible. Ya están a salvo. Manténganse unidos. Ernesto cerró los ojos, con la piel erizada, sintiendo que aquella vez no había miedo en las palabras, sino un adiós sereno. Miró a su madre y a su hermana, dudando si debía contar lo que había escuchado, pero su expresión lo delató. Ellas lo entendieron sin necesidad de explicaciones. Doña Carmen sonrió con los ojos humedecidos y Lucía se inclinó hacia su hermano, apoyando la cabeza en su hombro. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No era opresivo ni denso, sino ligero, cargado de una calma que no sentían desde mucho antes de la pérdida. Esa noche, por primera vez en meses, los tres pudieron respirar con libertad. Supieron que la voz no regresaría más con advertencias, porque la amenaza había pasado. Lo que quedaba era una presencia amorosa, un recordatorio de que el vínculo familiar trasciende la muerte. Aún así, Ernesto sabía que esa experiencia lo marcaría para siempre. Cada vez que abriera la ferretería, cada vez que se sentaran en el patio a ver las estrellas, recordaría esas palabras. No eran simples ilusiones provocadas por la tristeza. Eran un testimonio de que su padre había estado allí, guiándolos en el momento exacto en que más lo necesitaban. Esa certeza lo acompañaría siempre. Y aunque el pueblo olvidara con el tiempo, en esa casa nadie dudaría jamás de lo ocurrido, porque había quedado grabado en sus vidas como un secreto imposible de borrar. La voz de un hombre que, aún después de la muerte, siguió protegiendo a su familia.